Cuando te despiertas sin la voluntad de existir, no es debilidad, es un llamado que pocos entienden. Leonardo da Vinci conoció este vacío. Lo encontró una mañana de 1494, en Milán, cuando abrió los ojos y sintió el peso del mundo derrumbarse sobre su pecho. Como una piedra en bruto, el brillo que una vez habitó su mente se había desvanecido. Las manos que dibujaban máquinas voladoras temblaban al sostener el bolígrafo, y por primera vez en su vida se preguntó si valía la pena continuar. Esa mañana Leonardo no se levantó, se quedó allí tumbado, mirando el techo de madera del estudio, mientras la luz del amanecer invadía el espacio como un testigo silencioso de su derrota. A su alrededor, decenas de proyectos inacabados, bocetos de alas mecánicas, estudios anatómicos, bocetos de fortalezas que nunca se construirían. Cada línea del papel parecía gritar una verdad cruel. Nada de lo que él creaba importaba realmente. El mundo permaneció indiferente. La gente miraba con curiosidad sus inventos, pero nadie entendía el alcance de lo que veía. Nadie se dio cuenta de que él no diseñó máquinas, diseñó el lenguaje oculto del universo, y eso lo asfixió. Porque ver demasiado es una carga. Observar la proporción divina en todo, en la curvatura de una hoja, en la mecánica de una muñeca humana, en la geometría invisible que gobierna el vuelo de los pájaros, fue también darse cuenta de cuán ciega vivía la humanidad. Leonardo caminó entre dos mundos, el mundo visible, donde la gente reía, comía, peleaba por pequeñas cosas, y el mundo invisible, donde todo seguía un diseño tan perfecto que dolía contemplarlo a solas. Esa mañana sintió algo que nunca antes había admitido: soledad absoluta. No la soledad de estar físicamente solo, sino la soledad de alguien que porta un idioma que nadie más habla. ¿Cómo traducir lo que vieron tus ojos? ¿Cómo explicar que el latido del corazón humano siguiera la misma cadencia que las olas del mar? ¿Que la espiral de una concha era hermana de la espiral de una galaxia? ¿Que el cuerpo humano era un mapa de todo el cosmos? Cerró los ojos, y por primera vez deseó no despertarse al día siguiente. Fue entonces cuando sucedió algo. Un sonido, débil, casi imperceptible, un pájaro golpeando el cristal del estudio. Leonardo abrió los ojos y vio a la criatura tirada en el suelo, con las alas temblando, el pecho subiendo y bajando en movimientos desesperados. Se puso de pie lentamente, como si su propio cuerpo pesara toneladas. Caminó hacia el pájaro, se arrodilló, y mientras observaba a ese pequeño ser luchando por respirar, algo dentro de él despertó. No fue compasión, fue un reconocimiento. Ese pájaro estaba muriendo porque intentó cruzar algo invisible, algo que no podía ver, pero que le dolía profundamente. Y Leonardo se dio cuenta, él era ese pájaro. Toda su vida había intentado cruzar lo invisible, la barrera entre el genio y la comprensión humana, entre la visión y la comunicación, entre el alma creativa y el mundo distraído. Y este intento lo estaba matando. Pero había algo más en esa escena, algo que todavía no entendía. El pájaro, a pesar de estar herido, no se dio por vencido. Sus alas baten débilmente, pero baten. Su pecho subía y bajaba, pero subía. Había una fuerza allí, una fuerza que no provenía ni de la razón, ni de la lógica, ni de la voluntad consciente. Era algo más profundo, algo que la ciencia no pudo explicar, algo que el arte solo sugería. Leonardo recogió con cuidado el pájaro y lo colocó sobre la mesa de estudio. Observó cada detalle, la delicada estructura ósea, la textura de las plumas, la invisible mecánica de vuelo que aún vivía en ese frágil cuerpo. Y entonces, por primera vez en semanas, cogió el bolígrafo y empezó a dibujar. No sabía por qué, no había ninguna razón racional, pero algo dentro de él le susurró: sigue adelante, aún no es momento de detenerte. Horas más tarde, el pájaro empezó a moverse. Poco a poco, recuperó sus fuerzas. Leonardo lo llevó hasta la ventana abierta y lo soltó. La criatura voló, tambaleándose al principio, pero poco después se mantuvo estable y desapareció en el cielo azul de Milán. Leonardo se quedó quieto, observando el horizonte, y una pregunta explotó en su mente: ¿por qué no puedo rendirme? ¿Qué hay dentro de mí que sigue insistiendo en crear, incluso cuando todo parece sin sentido? Aún no lo sabía, pero esa pregunta cambiaría todo, porque la respuesta no fue razonable. Estaba en un lugar que Leonardo nunca había explorado realmente, el lenguaje silencioso del alma misma. Si algo en esta historia te conmueve profundamente, suscríbete a este canal. Aquí exploramos lo que pocos se atreven a observar, la geometría invisible de la mente humana, y los secretos que Leonardo da Vinci dejó ocultos dentro de sus líneas. En los días siguientes, Leonardo intentó retomar su rutina, pero algo había cambiado. Cada vez que cogía el bolígrafo para dibujar, sentía resistencia, como si una fuerza invisible le impidiera seguir adelante. No fue cansancio físico, era algo más sutil, más profundo, una voz interna que susurraba: ¿por qué seguir?
Nadie entiende, nadie lo valora. Estás desperdiciando tu vida. Esta voz no era nueva, siempre había estado ahí, en las sombras de su mente. Pero ahora, después de aquella mañana con el pájaro, se había vuelto más ruidosa, más insistente, y Leonardo empezó a darse cuenta de algo inquietante. Esa voz no era la suya, tenía su propio ritmo, su propia lógica. Habló con autoridad, como si fuera la verdad absoluta, y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía. Decidió investigar, porque Leonardo da Vinci no aceptó los misterios, los diseccionó. Se sentó en el estudio, encendió una vela y empezó a escribir en su cuaderno. Esta vez no hay dibujo, palabras, observaciones sobre tu propia mente. Describió la sensación de vacío que sintió al despertar, la ausencia de propósito, el peso de la indiferencia del mundo. Y luego formuló una pregunta que ningún científico de su tiempo se habría atrevido a plantear. ¿Qué es eso que hay dentro de mí y que sabotea mi propia creación? No lo sabía, pero se enfrentaba al mayor antagonista al que cualquier ser humano podría enfrentarse. No era una persona, no fue una circunstancia externa, era algo que vivía dentro de él, una fuerza que se alimentaba de su genio y al mismo tiempo lo destruía. Los filósofos antiguos lo llamaban daimon, otros lo llamaron sombra. Leonardo lo llamó el arquitecto del vacío. Durante semanas, observó esta fuerza en acción. Noté su patrón. Cada vez que estaba a punto de crear algo importante, aparecía la voz. Cada vez que nacía una idea brillante, ella venía inmediatamente después y decía, pero eso no cambiará nada. La gente no lo entenderá. Estás solo en esto. Y lo peor, la voz tenía parte de razón. Leonardo realmente estaba solo. Sus inventos realmente no fueron comprendidos. Su genio fue realmente ignorado por la mayoría. Pero había algo mal en esta lógica, algo que todavía no podía identificar. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una noche, mientras estudiaba los movimientos de las estrellas a través de la ventana del estudio, Leonardo escuchó pasos. Alguien subía las escaleras. No esperaba visitas. Se giró y vio una figura parada en la puerta. Un hombre joven y delgado con ojos hundidos y una expresión de absoluta desesperación. «Maestro da Vinci», dijo el joven con voz temblorosa, «necesito ayuda. Mi nombre es Marco. Soy aprendiz en otro estudio, pero ya no puedo pintar. Cada vez que tomo el cepillo siento que no vale la pena, que nada de lo que hago tiene sentido. Y Hoy pensé en acabar con todo». Leonardo permaneció inmóvil. Esas palabras fueron sus propias palabras. Ese vacío era el vacío que él conocía. Y por primera vez se dio cuenta. No estaba solo. No era el único que cargaba con este peso. No fui el único que despertó sin ganas de existir. Hizo pasar al joven. Se sentó con él y durante horas se escucharon en silencio. Marco contó su historia. Cómo había empezado a pintar con pasión, pero poco a poco fue perdiendo el sentido de todo. Cómo lo aplastaron las críticas de los maestros. Cómo lo destruyó la comparación con otros artistas. Cómo lo paralizó el miedo a no ser nunca reconocido. Leonardo lo escuchó y al mismo tiempo se escuchó a sí mismo. Y entonces sucedió algo extraordinario. Se dio cuenta de que la voz que atacó a Marco era la misma voz que lo atacó a él. El patrón era idéntico. Las palabras eran diferentes, pero la esencia era la misma. No eres suficiente. Ríndete. Y fue en ese momento que Leonardo tuvo una revelación que lo cambió todo. Se levantó, se acercó a la ventana y miró el cielo estrellado. Y dijo, más para sí mismo que para Marco, esa voz que escuchas no es la tuya y no es la verdad. Es una ilusión, una trampa de la mente misma, porque la mente humana fue hecha para crear, pero también para sobrevivir. Y cuando creamos algo grande, algo que va más allá de lo común, la mente entra en pánico. Ella dice, esto es peligroso, esto te expondrá, te aislará. Y luego, ella trata de protegerte, destruyéndote. Marco lo miró confundido. ¿Pero por qué la mente haría eso? Leonardo sonrió amargamente. Porque ella no sabe la diferencia entre el peligro físico y el peligro de la grandeza. Para la mente, ser diferente es lo mismo que ser perseguido. Así que inventa una voz que te convence de rendirte antes de que te rechacen. Hubo un largo silencio. Y entonces, Leonardo dijo algo que ni él mismo sabía de dónde venía. Pero hay un secreto que esta voz no quiere que descubras. Marco se inclinó hacia adelante, ansioso. ¿Cuál? Leonardo miró al joven a los ojos y dijo, que solo aparece cuando está cerca de crear algo verdaderamente importante. Ella es la guardiana de la mediocridad. Y si puedes superarlo, en el otro lado está el trabajo para el que viniste al mundo. Esa noche, Marco salió del estudio con una luz diferente en los ojos, y Leonardo volvió a quedar solo. Pero algo había cambiado dentro de él, porque al ayudar al joven, vio a su propio enemigo, y ahora sabía su nombre, el arquitecto del vacío. Y Leonardo estaba a punto para librar la batalla más importante de su vida, no contra el mundo, sino contra la voz que vivía dentro de él. Pero todavía no sabía que, para derrotarla,
Necesitaría descender a un lugar al que la razón no puede llegar, un lugar donde termina la ciencia y comienza el alma. Leonardo se despertó al día siguiente con una decisión. Si la voz era una ilusión, necesitaba encontrar la verdad detrás de ella. ¿Pero cómo? La ciencia enseñó a diseccionar el cuerpo, medir proporciones, calcular las fuerzas de la naturaleza. ¿Pero cómo diseccionar algo que no tenía forma? ¿Cómo medir algo que vivía solo dentro de la mente? Sabía que necesitaba un método. Y Leonardo da Vinci nunca afrontó un problema sin un plan. Durante 3 días se encerró en el estudio. No comí adecuadamente. Apenas dormí. Simplemente escribí, dibujé y observé. Creó un diagrama, algo que llamó el mapa del alma en guerra. De un lado anotó todos los momentos en los que apareció la voz del vacío. Por otro, marcó los momentos en los que sintió un deseo genuino de crear. Y en el centro del diagrama trazó una línea divisoria. Quería entender, ¿qué separaba el sabotaje de la inspiración? La respuesta lo sorprendió. La voz le llegaba cada vez que pensaba en los resultados de su trabajo, el reconocimiento, la aprobación, el legado. Pero el deseo de crear surgió cuando simplemente observó. Cuando vi volar un pájaro sin pensar en construir una máquina. Cuando vi la luz del sol atravesar una cortina sin planear un cuadro. Cuando sentí el viento en mi cara sin calcular su velocidad. La verdadera creación nació de la pura observación. El sabotaje nació de la ansiedad por el futuro. Leonardo se dio cuenta de algo devastador. Había pasado años creando por miedo. Miedo a ser olvidado. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que su vida no tuviera sentido. Y este miedo alimentó al arquitecto del vacío. Cada proyecto inacabado, cada dibujo abandonado, cada invento que nunca despegó. Todo esto no fue pereza, era terror disfrazado de perfeccionismo. Sujetó con fuerza el bolígrafo y escribió en el cuaderno: el miedo a no ser recordado me impide vivir el presente. Y sin presente no hay creación, solo fantasmas de algo que nunca fue. Fue entonces cuando decidió hacer algo radical. Sacó todos los proyectos inacabados del estudio, docenas de bocetos, borradores, ideas a medio terminar, y los apiló sobre la mesa. Miró esa montaña de papel como un general mira un campo de batalla, y dijo en voz alta: ustedes no son fracasos, ustedes son semillas que planté con miedo de que no crecieran. Pero hoy voy a regar una de ellas, solo una, y lo voy a hacer sin pensar en el mañana. Eligió un diseño, el estudio de un vuelo mecánico que había iniciado años antes y abandonado porque lo creía imposible. No porque la ingeniería fuera difícil, sino porque la voz dentro de él decía: nadie va a creer esto. Se reirán de ti, van a decir que estás loco. Pero ahora Leonardo no estaba creando para creerlo. Estaba creando porque ver el vuelo le hacía sentirse vivo. Pasó los siguientes días estudiando aves nuevamente, pero esta vez sin notas técnicas, sin cálculos, solo observando, sentado en el jardín del estudio, inmóvil, respirando lentamente, dejando que el movimiento de las alas entrara en su mente como la música entra en sus oídos. No estaba tratando de capturar el vuelo, estaba tratando de sentir el vuelo. Y algo extraordinario empezó a suceder. Por primera vez en meses, sintió un silencio interior. La voz del vacío seguía ahí, pero ahora sonaba distante, como un eco perdido. Leonardo no estaba luchando contra ella, simplemente estaba eligiendo escuchar algo más, el lenguaje silencioso de la existencia misma. Una de esas tardes, mientras observaba un halcón volar en el cielo, tuvo una visión. No fue algo místico, fue una comprensión repentina y visceral. Se dio cuenta de que el pájaro no intentaba volar, simplemente permitió que el viento lo sostuviera. El ala no luchó contra el aire, bailó con él. Y esta danza era la esencia misma de la creación. Leonardo corrió a su estudio y, por primera vez en semanas, dibujó sin parar. No pensó en la perfección, no pensó en el reconocimiento. Simplemente dejó que su mano se moviera como el ala de un halcón, suelta, segura, en armonía con algo más grande que él mismo. Horas más tarde, miró el dibujo y no reconoció lo que había hecho. No se parecía a nada que hubiera creado jamás. No era un técnico, no fue perfecto, pero estaba vivo. Tenía algo que ninguno de sus proyectos anteriores tenía: presencia. Esa noche escribió algo que nunca olvidaría. El alma no quiere obras perfectas, quiere obras verdaderas. Y la verdad no tiene el control, está en la rendición. Pero Leonardo aún no sabía que este descubrimiento era solo el comienzo, porque algo más profundo estaba sucediendo, algo que solo entendería cuando todo saliera a la luz. La voz del vacío no estaba solo dentro de él, ella estaba en todos. Era una fuerza colectiva, un fantasma que acechaba a todas las mentes creativas. ¿Y qué hizo Leonardo? Lo que estaba a punto de descubrir era que esa voz tenía un origen y una debilidad. 3 días después, Marco regresó al estudio, pero él no estaba solo. Trajo consigo a otros 5 jóvenes artistas, todos con la misma expresión de cansancio y desesperación. Y cuando Leonardo los vio,
Comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. No fueron casos aislados, eran síntomas de algo más grande, una epidemia silenciosa que destruyó a los creadores desde dentro, uno a la vez. Y Leonardo se dio cuenta de que si quería derrotar al arquitecto del vacío, no podía hacerlo solo. Miró a esos jóvenes y dijo algo que cambiaría todo. Han venido aquí porque sienten que están muriendo por dentro. Y voy a ser honesto con ustedes, lo están, pero no en la forma en que piensan. No es su alma la que está muriendo, es la ilusión de quien pensaban que necesitaban ser. Los jóvenes se miraron confundidos. Leonardo continuó. Hay algo que descubrí en los últimos días, algo que nadie nos enseña, y eso es lo que voy a compartir con ustedes ahora. Caminó hacia la ventana, miró al cielo y dijo: la voz que dice que no eres suficiente no está mal, simplemente está respondiendo la pregunta equivocada. Silencio absoluto. Leonardo se volvió y encaró a cada uno de ellos, porque nunca seréis suficientes para el mundo, pero ya sois más que suficientes para la creación. Y cuando entendéis eso, todo cambia. Los días que siguieron no se parecían a nada que Leonardo hubiera experimentado jamás. Reunía a los jóvenes artistas todas las mañanas en el estudio y comenzó lo que llamó el experimento en silencio creativo. No era una enseñanza tradicional, no hubo técnicas, no había reglas, solo una instrucción. Observa sin juzgar, crea sin esperar. Al principio los jóvenes se resistieron, estaban acostumbrados a buscar aprobación, comparar su trabajo, medir su valor a través de los ojos de los demás. Pero Leonardo los obligó a hacer algo radical, crear en secreto. Cada persona tenía que trabajar en un proyecto que nadie más vería, ni él ni los demás aprendices. La obra no se vendería, no se mostraría, no tendría otro propósito que el de existir. Crearás algo que solo tú y el universo serán testigos, dijo Leonardo, y así descubrirán la diferencia entre crear para la validación y crear para la necesidad del alma. Marco fue el primero en romperse. A la tercera semana apareció en el estudio con lágrimas en los ojos. No puedo hacerlo, dijo, con la voz quebrada. Cada vez que empiezo, la voz regresa. Dice que esto es una pérdida de tiempo, que nadie lo verá jamás, que no hace ninguna diferencia. Leonardo lo miró con una intensidad que hizo que el joven retrocediera. Y luego, por primera vez, reveló algo que había mantenido en secreto durante semanas. Marco, ¿quieres saber por qué llamé a esa voz el arquitecto del vacío? Leonardo caminó hasta un viejo baúl en un rincón del estudio y lo abrió. Del interior sacó un cuaderno polvoriento, porque descubrí algo que lo cambia todo. Abrió su cuaderno y mostró páginas llenas de notas, diagramas y observaciones. He pasado los últimos meses estudiando esta voz, no solo en mí, sino en ti, en otros artistas, en filósofos, y descubrí un patrón. Esta voz no es aleatoria, sigue una lógica, y tiene un desencadenante específico. Los jóvenes se acercaron hipnotizados. Leonardo continuó: aparece cada vez que estás a punto de crear algo verdaderamente tuyo. No es algo que hayas aprendido, no es algo que hayas copiado, sino algo que proviene de un lugar tan profundo que tú mismo no puedes nombrarlo. Y cuando eso sucede, la mente entra en pánico, porque crear algo genuino significa exponerse, significa mostrar quién eres realmente. Y la mente, que fue hecha para proteger, interpreta esto como un peligro mortal. Cerró el cuaderno y miró a cada uno de ellos. Pero aquí está el secreto que esta voz no quiere que descubras. Solo tiene poder si crees que eres tú. En el momento en que te das cuenta de que es solo un mecanismo de defensa, pierde su poder. Marco sacudió la cabeza, desesperado. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo dejo de creer? Leonardo sonrió. Una sonrisa triste pero verdadera. No dejas de creer. Simplemente actúas a pesar de ello. Creas aunque sientas miedo. Dibuja aunque escuches la voz. Y cuanto más lo haces, más débil se vuelve. Porque estás demostrando, día tras día, que estaba mal. Fue entonces cuando se produjo el cambio de rumbo. Una de las jóvenes, una pintora llamada Sofía que apenas había hablado hasta entonces, se levantó bruscamente. Tenía la cara roja y le temblaban las manos. Pero ¿y si no es solo la voz? Ella gritó, la emoción explotando. ¿Qué pasa si al mundo realmente no le importa? ¿Qué pasa si todo lo que creamos es ignorado, olvidado, enterrado? ¿Qué pasa si al final del día todo es inútil? El estudio estaba completamente en silencio. Todos miraron a Leonardo esperando una respuesta, pero él no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia Sofía y se paró frente a ella, mirándola profundamente a los ojos, y luego dijo algo que nadie esperaba. ¿Tienes razón? Está bien. Sofía parpadeó, confundida. Los otros jóvenes se miraron sorprendidos. Leonardo continuó, con voz firme y tranquila: todo lo que creas puede ser ignorado, se puede olvidar, quizás nunca sea valorado. ¿Y sabes qué?
No importa. La sala estalló en murmullo, pero Leonardo levantó la mano, haciendo callar a todo. ¿Quieres saber la verdad que nadie tiene el valor de decir? La verdad es que la creación nunca se trató de un legado, nunca se trató de ser recordado, nunca se trató de reconocimiento. Estas son solo historias que nos contamos a nosotros mismos para justificar el acto de crear. Pero la verdad real, la verdad que el alma conoce y la mente no puede soportar, es esta: creas porque fuiste creado para hacerlo. Y eso es todo. Dejó que las palabras flotaran en el aire como humo espeso. Cuando un árbol da frutos, se pregunta si alguien se lo comerá. Cuando un río fluye, ¿le preocupa si alguien beberá sus aguas? Cuando sale el sol, ¿duda porque quizás nadie lo observa? No. Simplemente lo son. Y tú, creador, eres parte de esa misma fuerza. No creas para el mundo, creas porque es creación en movimiento. Sofía se puso a llorar, pero no fueron lágrimas de desesperación, eran lágrimas de algo que se rompía dentro de ella, una prisión invisible que ni siquiera sabía que habitaba. Leonardo puso su mano sobre su hombro y dijo suavemente: la pregunta nunca fue, ¿para qué crear si nadie va a verlo? La pregunta siempre ha sido, ¿en quién te conviertes cuando creas sin esperar nada a cambio? Esa noche algo cambió en el estudio. Los jóvenes regresaron a sus proyectos secretos con una energía diferente. No fue motivación, no era esperanza, era algo más simple y poderoso: la aceptación. Aceptación de que crear era un acto de fe sin garantía, y que esto, de algún modo misterioso, era exactamente lo que hacía que todo fuera sagrado. Pero Leonardo aún no sabía que la mayor revelación estaba por llegar. 3 semanas después, Marco apareció en el estudio en mitad de la noche. Leonardo estaba solo, trabajando en sus estudios. El joven entró sin llamar, con el rostro transfigurado, no por desesperación, sino por algo que Leonardo tardó unos segundos en reconocer: admiración, asombro, reverencia. «Maestro», susurró Marco, con la voz temblorosa, «ya terminé. Terminé mi proyecto secreto, y cuando lo miré, lo entendí. Finalmente entendí lo que intentabas decirnos». Leonardo se levantó lentamente. «¿Qué entiendes?». Marco sonrió y, por primera vez desde que entró en ese estudio hace meses, sus ojos brillaron, que la voz tenía razón. Nadie verá jamás este trabajo, y eso no le quita nada, porque existo más ahora que antes de crearla. No sé cómo explicarlo, pero es como si me encontrara en cada pincelada. Leonardo sintió que algo se movía dentro de su pecho, una emoción que no había sentido en años. No fue orgullo, fue gratitud. Gratitud por haber atravesado el vacío y haber encontrado a otros al otro lado. Pero fue entonces cuando Marco dijo algo que lo cambió todo. «Hay una cosa más, maestro. Descubrí de dónde viene la voz. Porque es ella tan fuerte. Porque ella nunca descansa». Marco miró a Leonardo con una intensidad que hizo que el aire se sintiera pesado. «No proviene del miedo a no ser suficiente. Proviene del miedo a que si somos verdaderamente nosotros mismos, el mundo nos rechazará por completo, y entonces no tendremos a dónde regresar». Leonardo permaneció inmóvil, porque Marco había tocado la herida que había evitado toda su vida, la herida que le hizo trabajar solo, que le hizo guardar secretos, que le hizo terminar tan poco de lo que empezó. No era miedo a fracasar, era miedo de que, al mostrar quién era realmente, se quedara completamente solo, y en ese momento, Leonardo se dio cuenta de que la batalla final no era contra la voz, estaba en contra de la ilusión de que necesitaba detenerlo solo. En los meses siguientes, el estudio de Leonardo se transformó en algo que nadie podría haber predicho. Ya no era un espacio de enseñanza, fue un refugio. Empezaron a aparecer jóvenes artistas, escritores, inventores, todos los que sentían el peso del vacío, no porque Leonardo los llamara, sino porque algo invisible los guió hasta allí, como si el alma misma reconociera un lugar donde respirar sin juzgar. Leonardo no se había convertido en un maestro en el sentido tradicional, se había convertido en testigo, alguien que simplemente veía a los demás mientras creaba, y descubrió que ser visto con frecuencia era todo lo que un creador necesitaba para seguir adelante. Pero todavía había algo que tenía que hacer, algo que había evitado toda su vida. Una mañana, recogió el dibujo del vuelo mecánico que había empezado semanas atrás, el que había dibujado sin pensar en los resultados, simplemente observando el movimiento de los pájaros. Lo miró durante mucho tiempo, y entonces, por primera vez, decidió demostrarlo, no al mundo, pero a los jóvenes en el estudio. Cuando vieron el dibujo, guardaron silencio, no porque fuera perfecto, sino porque fue honesto. No hubo ninguna pretensión, no hubo ningún intento de impresionar. Era simplemente Leonardo observando algo que amaba. Y traducir esto en líneas en papel. Sofía fue la primera en hablar. «Es extraño», dijo en voz baja. «Este dibujo no es tan técnico como los otros trabajos que hace, pero tiene algo que los demás no tienen. Es como si pudiéramos sentirte allí». Leonardo sonrió, porque ella tenía razón. Ese dibujo llevaba algo que ninguno de sus grandiosos proyectos había llevado jamás: vulnerabilidad.
y había descubierto que la vulnerabilidad era lo opuesto al vacío. El vacío nació cuando te escondiste. La vida nació cuando te revelaste. Fue entonces cuando Marco hizo la pregunta que todos estaban pensando. Maestro, ¿vas a compartir esto con el mundo? Leonardo respiró hondo, y por primera vez en su vida respondió sin dudar. No lo sé, y no importa, porque no lo creé para el mundo. Lo creé porque necesitaba observar el vuelo, y eso es suficiente. Esas palabras resonaron en el estudio como el repique de una campana en una catedral vacía, porque todos allí entendieron lo que eso significaba. Significaba que Leonardo había ganado, no la voz, pero la necesidad de superarlo. Había aprendido a crear con ella, a través de ella, sin esperar a que desapareciera, y esa fue la verdadera victoria. En las semanas siguientes sucedió algo extraordinario. Los jóvenes comenzaron a terminar sus proyectos secretos, y cuando terminaron, algo en ellos cambió. No estaban eufóricos, no se sintieron validados, permanecieron enteros, como si una parte de su alma que estaba fragmentada se hubiera reconectado con el resto. Sofía terminó un cuadro que representaba a una mujer mirando su reflejo en un lago oscuro. Marco creó una escultura de manos vacías, levantadas hacia el cielo. Otro joven compuso una melodía que nadie escucharía jamás, pero que tocaba todas las noches solo en el estudio. Y Leonardo observó todo esto con un sentimiento que no podía nombrar. No fue orgullo, no fue satisfacción, era algo más profundo. Era la sensación de cumplir un propósito que ni siquiera sabía que tenía. Pero la lección final vino de un lugar inesperado. Una tarde, Leonardo estaba solo en el estudio cuando escuchó un leve sonido proveniente de la ventana. Se levantó y vio un pájaro, del mismo tipo que había encontrado meses atrás, caído y herido. Solo que esta vez, el pájaro no resultó herido. Acababa de aterrizar allí, observando a Leonardo a través del cristal. Leonardo abrió la ventana. El pájaro no voló. Ella permaneció allí, inmóvil, con sus pequeños ojos fijos en él, y luego, después de unos segundos, agitó sus alas y desapareció en el cielo. Fue un momento sencillo, insignificante para cualquier otra persona, pero para Leonardo, fue la respuesta que había estado buscando durante meses, porque el pájaro no necesitaba permiso para volar, no necesitaba aprobación, no esperaba que nadie reconociera su habilidad. Él simplemente voló, y al hacerlo, cumplió su naturaleza. Leonardo se dio cuenta de que así era el alma humana. Ella no necesitaba razones, no necesitaba garantías, solo necesitaba una cosa: permiso para ser lo que ya era. Esa noche escribió la última entrada en su cuaderno de estudio sobre el vacío, y las palabras salieron como si las dictara algo más grande que él. Cuando te despiertas sin ganas de existir, no es porque tu vida no tenga sentido, es porque has pasado tanto tiempo intentando ser lo que los demás esperan, que has olvidado lo que es simplemente ser. La voz que te sabotea no es tu enemiga, es el último guardián antes de la verdad. Y la verdad es esta: nunca has necesitado una razón para crear. Tú eres la creación. Y cuando entiendes eso, el vacío se convierte en espacio, espacio donde algo nuevo puede nacer, no para el mundo, sino para ti. Cerró el cuaderno y miró alrededor del estudio. Los proyectos inconclusos seguían ahí, las máquinas que nunca volarían, los dibujos que nunca serían pinturas, pero ahora los veía de otra manera. No fueron fracasos, fueron conversaciones que tuvo consigo mismo, preguntas que le hizo al universo, semillas plantadas en suelo invisible. Y sabía que algunos de ellos florecerían en otras vidas, en otros tiempos, en otras manos, porque la creación nunca se trató de terminar, se trataba de empezar, de tener el coraje de tachar la primera línea del papel en blanco, aún sin saber lo que vendría después, de confiar en que el acto de crear, en sí mismo, ya era sagrado. Leonardo miró hacia la ventana, donde momentos antes había estado el pájaro, y susurró para sí mismo: gracias. No sabía a quién agradecer, quizás al pájaro, quizás a la vida, quizás a ese vacío que casi lo destruye, pero que, al final, le enseñó la verdad más importante de todas, que no necesitas una razón para existir, solo necesitas elegir existir. Y cuando haces eso, de verdad, sin máscaras, sin excusas, el universo entero conspira para mantenerte con vida. 3 años después, Leonardo volvió a encontrarse con Marco. Ya no soy un joven aprendiz destrozado, pero un hombre completo, trabajando en su propio estudio, enseñando a otros como Leonardo le enseñó. ¿Aún crías en secreto?, preguntó Leonardo, con una sonrisa en la comisura de su boca. Marco le devolvió la sonrisa. A veces, pero he aprendido que crear en secreto no significa esconderse, significa crear sin necesidad de validación. Y cuando lo haces el tiempo suficiente, algo cambia. La gente empieza a sentir la verdad en tu trabajo, no porque estés tratando de convencerlo, sino porque dejaste de intentarlo. Leonardo asintió lentamente, y se dio cuenta de que su obra allí estaba completa, no porque hubiera enseñado una técnica, sino porque había transmitido algo que ninguna escuela podía enseñar: el coraje de existir, sin pedir permiso. Al salir del estudio de Marco,
Leonardo miró al cielo y vio una bandada de pájaros volando en formación, y finalmente entendió lo que su alma había estado tratando de decirle durante todos esos años de vacío. No se trataba de volar solo, se trataba de recordar que nunca estuviste solo, incluso cuando nadie lo vio, incluso cuando nadie lo entendió. El universo siempre ha sido testigo, y eso siempre fue suficiente. Si esta historia tocó algo en ti que las palabras no pueden nombrar, suscríbete a este canal, porque aquí continuamos el viaje que comenzó Leonardo, el viaje de ver lo invisible, de crear sin garantías y de recordar que ya eres todo lo que necesitas ser. Lo único que falta es el coraje de empezar, y puedes empezar ahora. Mañana no, no cuando estés listo, pero ahora, porque la vida no espera por la versión perfecta de ti, ella espera la versión verdadera, y esta versión ya lo eres.